Leíste decenas de libros de metodología. Le pediste ayuda a la inteligencia artificial y la teoría hizo match en tu cabeza. Tienes tus entrevistas listas. Tienes un marco teórico potente. Abres NVivo y tu mente se queda en blanco. Sabes que no quieres quedarte en el análisis superficial. Buscas profundidad. Quieres analizar cómo te cuentan la historia y no solo qué te dicen. Si estás haciendo un estudio fenomenológico o narrativo y te has propuesto el reto de usar un enfoque abductivo-deductivo para tu análisis, sé exactamente en el laberinto en el que estás. La teoría te dice una cosa, pero la pantalla en blanco de NVivo te dice otra. Soy Luisa y hoy te voy a enseñar la estrategia exacta para estructurar tu codificación sin perder la riqueza de los datos. Primero, desmantelaremos la confusión entre tu lente filosófico y tu herramienta de análisis. Segundo, analizaremos un caso de estudio real en nuestro laboratorio de metodología. Tercero, te daré la matriz de 4 pasos para ejecutar el análisis paso a paso. Y al final te enseñaré a configurar la inteligencia artificial para que te dé respuestas operativas y no discursos teóricos vacíos. Vamos a la raíz del problema. ¿Por qué sientes que todo encaja en tu mente, pero al sentarte a trabajar no puedes avanzar? La respuesta es simple. Estás mezclando niveles epistemológicos. En la educación superior tradicional nos han acostumbrado a leer manuales de metodología como si fueran libros de texto escolares, donde se repiten definiciones de memoria. Te dicen que la fenomenología es la comprensión de las experiencias vividas según Husserl o Schultz, pero ninguno te explica qué hacer con esa definición frente a una transcripción de 40 páginas. Visualiza tu investigación como una construcción fotográfica. La fenomenología es la lente de tu cámara. Determina cómo miras el mundo. Es tu marco cualitativo interpretativo. Te dice que no estás buscando verdades objetivas universales, sino la estructura del significado que el sujeto le da a su vivencia. Las historias de vida no son tu método de análisis, son tu vehículo de recolección de datos. Es la materia prima, la narración cronológica y existencial de la persona. Y el análisis temático narrativo es tu herramienta de corte y confección. Es la estrategia operacional. Si intentas hacer fenomenología sin una herramienta narrativa, es como querer construir una mesa de madera usando solo la idea teórica de la gravedad. Necesitas el serrucho y el cepillo. La fenomenología te da el propósito del análisis. El análisis temático narrativo te da la secuencia de codificación. Para entender esto con precisión quirúrgica, entremos a nuestro laboratorio de caso. Analicemos el escenario real de una investigadora de nuestra comunidad. Ella investiga en el complejo mundo de la conservación y la gobernanza ambiental. Fue al campo de manera inductiva, escuchó a 15 participantes y recolectó historias profundamente ricas. Su objetivo es claro, hacer un análisis fenomenológico centrado en la narrativa. Ella no quiere quedarse en el qué. Le dijeron, busca la profundidad del mensaje y el cómo los actores construyen su realidad frente a los retos ambientales. Pero cuando abre NVivo intentando aplicar un enfoque abductivo-deductivo, colapsa. ¿Por qué? Porque intenta usar los nodos de NVivo como si fueran cajones temáticos aislados. Selecciona una frase y la etiqueta como políticas públicas. Selecciona otra y le pone escasez de agua. Al hacer esto, desmembra el relato. Fragmenta una historia humana completa en un glosario de términos muertos y en ese instante destruye la esencia fenomenológica. La trampa está en tratar la narrativa como si fuera una simple encuesta. La solución para salir de este estancamiento metodológico no es leer a más autores abstractos, es entender cómo interactúa el razonamiento abductivo-deductivo con las herramientas de NVivo. Lo deductivo te da tus gafas teóricas, los conceptos previos sobre la gobernanza que ya traes. Lo inductivo fue dejar hablar al participante. Y lo abductivo es ese chispazo, ese momento donde la narrativa del participante no encaja en tu teoría, te sorprende y te obliga a crear un nuevo significado. Pero, ¿cómo se traduce este puente filosófico en clic
nodos y carpetas dentro de NVivo, sin perder la estructura del relato original. Vamos al corazón de tu problema. ¿Cómo me centro en la narrativa y no solo en el contenido? Cuando analizas el contenido, el qué, creas un nodo en NVivo que se llame, por ejemplo, problemas con el agua. Pero tú quieres ir a la profundidad. Para codificar el cómo, la estructura y la narrativa, tus nodos deben enfocarse en el vocabulario afectivo, los tiempos, los actores y los escenarios. Ejemplos de nodos narrativos. Primero, metáforas emocionales. ¿Qué figuras literarias usa el participante para describir su experiencia? Segundo, puntos de inflexión o catalizadores. El evento específico donde la historia cambia de tono. Y tercero, lenguaje de afecto o actos de resistencia. Cómo la narración se convierte en una postura personal frente a un problema. En la fenomenología, la narración en sí misma es una forma de posicionamiento. No importa si el evento ocurrió exactamente en 1999 o en el 2000, importa cómo el participante construye su identidad al contártelo a ti hoy. Ahora hagamos esto práctico. Así es como vas a estructurar NVivo desde hoy. Paso 1. Crea tus nodos madre, la fase deductiva. Antes de leer una sola línea, crea carpetas en NVivo basada en tus preguntas de investigación y tus autores de referencia. Si estudias el apego a un lugar, crea un nodo llamado conceptos teóricos base. Estas son tus cajas vacías esperando información. Paso 2. Inmersión y codificación abierta. El inicio de la abducción. Empieza a leer tus 15 transcripciones. Crea un nodo general llamado estructura narrativa. Aquí vas a codificar las partes del relato, el inicio del conflicto, el momento de crisis, la resolución. Vas a empezar a notar palabras repetidas o emociones fuertes que no habías contemplado en tu teoría. Paso 3. El uso de los memos. Escúchame bien, porque esto es vital. NVivo no piensa por ti. La abducción no ocurre en los nodos, ocurre en los memos. Cuando encuentres una historia que desafíe tu teoría inicial, detente, crea un memo vinculado a ese fragmento y escribe tus reflexiones. Escribe, el participante usa la palabra dolor, no como debilidad, sino como motor de acción. Esto modifica mi teoría inicial sobre... Luego, estructuras tus nodos. Unes los códigos inductivos que salieron de la narrativa pura con tus grandes categorías deductivas. Ese baile constante de ir y venir, eso es el análisis abductivo. Y aquí es donde la mayoría se rinde. Seguramente has intentado pedirle ayuda a ChatGPT o Claude y te has frustrado porque solo te devuelven explicaciones abstractas y poco útiles. El motivo, le estás pidiendo teoría. Si le preguntas, ¿cómo analizo la fenomenología en historias de vida?, te sorprenderá con un resumen del libro de texto. La IA se convierte en un poeta abstracto. Para salir de ahí, debes darle un prompt de rol y estructura operativa. Cuando haces esto, la IA deja de divagar y se convierte en tu mejor asistente de investigación cualitativo. Vas a copiar y pegar este prompt exacto adaptado a tu tesis. Escribes. Actúa como un metodólogo cualitativo experto en fenomenología y análisis temático narrativo, especializado en conservación y gobernanza ambiental. Te voy a proporcionar una transcripción de una historia de vida. No me des explicaciones teóricas. Tu tarea es ayudarme a identificar 1. Las unidades de giro narrativo o epifanías del participante frente a los retos de conservación. 2. Los temas emergentes, enfoque abductivo dentro de cada unidad narrativa. 3. Las citas textuales clave donde el actor le otorga un significado profundo a esa experiencia. Presenta el resultado estrictamente en una matriz estructurada, lista para guiar mi codificación en software. Una vez que la IA te entrega esa matriz limpia, tradúcela en NVivo con este orden lógico. Las unidades de giro narrativo se convierten en tus nodos padre, tu estructura. Los temas emergentes se convierten en tus nodos hijos, tus códigos.
y tus reflexiones sobre lo que no encaja en la teoría van directo a los memos. Así, jamás desmembras la historia. Al darle esta instrucción de procesador de datos, la IA te entregará una matriz limpia que respeta el flujo de la historia de tu participante. Tomas esa matriz y ahora sí, vas a NVivo sabiendo exactamente dónde y cómo codificar sin destruir la riqueza fenomenológica de tus 15 relatos. Para asegurar que tu avance sea impecable, abordemos 2 dudas críticas que recibo constantemente en mis asesorías doctorales. Primera duda: ¿puedo usar software como Atlas TI o MaxQDA para este tipo de análisis? Absolutamente sí, pero con una advertencia. El software no piensa por ti. Utiliza la función Document Groups o SEX para agrupar las historias de vida y crea familias de códigos estructuradas por niveles temporales. No empieces a codificar con la herramienta de autocodificación automática por palabra clave, porque la IA del software destruirá el contexto narrativo. Segunda duda: ¿cuántas historias de vida necesito para alcanzar la saturación fenomenológica? En el paradigma interpretativo fenomenológico, la saturación no es cuantitativa. Ya sea que trabajes con 6, 10 o los 15 relatos de nuestro caso de estudio, lo vital no es acumular cientos de páginas, sino la densidad del significado extraído. Para una tesis doctoral es preferible un análisis denso y riguroso de 15 historias bien estructuradas, que un barrido superficial de 30 entrevistas donde solo rescatas palabras sueltas. Analizar cualitativamente 15 historias de vida con esta profundidad requiere paciencia, pero es un proceso fascinante. No te desesperes si la primera vuelta de codificación parece caótica. El orden nace en la segunda y tercera revisión. Si estás en medio de tu tesis y te enfrentas a este tipo de bloqueos metodológicos, déjame tus dudas en los comentarios. Me encanta leerlos y, como ves, hago videos para responder las preguntas más complejas de la comunidad. Nos vemos en el próximo video para seguir haciendo tu investigación un proceso riguroso, claro y exitoso.